Amigos del cosmos, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si nuestro planeta, la Tierra, decidiera tomarse un descanso cósmico? Me refiero a detenerse por completo. Imaginar escenarios imposibles es un ejercicio mental fascinante y además es divertido explorar las consecuencias. Así que, abróchense el cinturón, porque en este viaje al caos inimaginable vamos a desentrañar las fuerzas ocultas que se desatarían si la Tierra decidiera de repente dejar de girar. Desde tsunamis apocalípticos hasta la desaparición de nuestro campo magnético, prepárense para una montaña rusa de revelaciones científicas que los dejará boquiabiertos. Muy bien, amigos de la ciencia, planteemos la pregunta del billón de dólares. ¿Qué pasaría si la Tierra se detuviera repentinamente? ¿Qué consecuencias inimaginables enfrentaríamos? Imaginen, por un segundo, que nuestro planeta, este gigante azul que gira a 1600 km por hora, decide tomarse un descanso cósmico. Suena tranquilo, ¿verdad? Pues no lo sería. De hecho, sería todo lo contrario. La Tierra en rotación no es solo un espectáculo visual desde el espacio, es la base de nuestra existencia. Es lo que mantiene el equilibrio de nuestro mundo. Gobierna todo, desde los patrones climáticos hasta las corrientes oceánicas, e incluso la duración de nuestros días y noches. Todo está interconectado. Pero si ese giro constante se detuviera, entraremos en los detalles escabrosos en un momento. Pero confíen en mí. Este escenario hipotético es tan fascinante como aterrador. Prepárense para un viaje al caos inimaginable. Para comprender realmente la carnicería que se produciría si la Tierra se detuviera de repente, primero debemos apreciar el poder sutil pero monumental de su rotación constante. Nuestro planeta no solo está girando a una velocidad asombrosa de 1600 km por hora, en el Ecuador. Pero aquí está la cosa, estamos tan acostumbrados a este viaje de alta velocidad que ni siquiera lo sentimos. Es parte de nuestra vida diaria. Es como estar en un avión. Mientras esté volando suavemente, podrías estar perdonado por pensar que estás quieto. Pero en realidad, te estás moviendo a gran velocidad. Este movimiento constante es el que mantiene nuestra atmósfera en movimiento, impulsa nuestras corrientes oceánicas y regula nuestros patrones climáticos, creando las condiciones para la vida. Entonces, sí, este giro no es solo un espectáculo visual, es el latido del corazón de nuestro planeta, un ritmo que sostiene toda la vida en la Tierra. Bien, imaginemos el escenario impensable. La Tierra se detiene. Lo primero en la lista de éxitos del apocalipsis: tsunamis épicos, y no me refiero a las olas grandes, hablo de muros de agua de kilómetros de altura que barren continentes enteros. ¿Por qué? Inercia, amigos míos. Entonces, cuando la Tierra frena repentinamente, todo lo que no está atornillado, es decir, los océanos, la atmósfera e incluso nosotros, sigue avanzando a 1600 km por hora. Imaginen la escena, el agua chocando contra las costas, tragándose ciudades enteras en segundos. Capítulo 5. Un lado siempre iluminado, otro siempre oscuro. Con la Tierra en un punto muerto, un hemisferio quedaría bañado por la luz solar perpetua, mientras que el otro se sumerge en una oscuridad eterna. Si bien la idea de un día interminable puede parecer atractiva al principio, la realidad es mucho más sombría. El lado iluminado por el sol de la Tierra se hornearía esencialmente. Las temperaturas subirían a niveles inhabitables, mientras que el lado oscuro se congelaría en un páramo helado, un mundo dividido entre el fuego y el hielo. Capítulo 6. La extinción masiva y el colapso de los ecosistemas. Recuerden esos delicados ecosistemas que mantienen nuestro planeta vibrante y diverso. Bueno, en este escenario, esos ecosistemas se derrumbarían más rápido que un castillo de naipes. Los animales migratorios perderían sus señales ambientales, las plantas lucharían por realizar la fotosíntesis y las intrincadas redes alimentarias que sustentan la vida colapsarían por completo. Estamos hablando de un evento de extinción masiva a una escala nunca antes vista, uno en el que incluso las criaturas más adaptables lucharían por sobrevivir. Adiós a la rica biodiversidad de la Tierra, hola al páramo postapocalíptico. Entonces, con toda esta charla sobre tsunamis, huracanes de fuego y extinciones masivas, probablemente se estén preguntando,
¿Hay alguna esperanza para la humanidad? ¿Podemos sobrevivir a tales catástrofes? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Imaginen esto, un pequeño grupo de humanos, lo suficientemente inteligentes como para ver venir esta catástrofe global, se refugia bajo tierra, construyendo búnkeres subterráneos autosuficientes para resistir la tormenta. Estos refugios no solo serían seguros, sino también sostenibles. Estos búnkeres se convertirían en el arca de Noé de la humanidad, preservando nuestra especie y nuestra cultura para las generaciones futuras. Serían un faro de esperanza en tiempos oscuros, pero la vida bajo tierra estaría lejos de ser ideal. Sería una existencia claustrofóbica, pero en un mundo donde la superficie se ha vuelto inhabitable, es mejor que la alternativa. La supervivencia de la humanidad podría depender de estos refugios. Mientras la humanidad se esconde bajo tierra, nuestro planeta se enfrenta a otra amenaza existencial, la desaparición de nuestro campo magnético. Ahora, nuestro campo magnético es como un superhéroe invisible, que nos protege constantemente del bombardeo de la radiación mortal del Sol y del espacio profundo. Pero sin la rotación de la Tierra para alimentar este escudo magnético, nuestro planeta quedaría vulnerable a la ira total del Sol. La radiación solar se volvería loca, despojando nuestra atmósfera y haciendo que la superficie de la Tierra sea aún más inhabitable de lo que ya es. Es una imagen sombría, una que destaca la importancia de nuestro campo magnético a menudo pasado por alto. A medida que pasan los años y los siglos, la Tierra, una vez vibrante y dinámica, se transforma en un caparazón silencioso de su antiguo yo. Los océanos, ahora tranquilos y estancados, se extienden hasta el horizonte, bajo un cielo perpetuamente crepuscular. Los continentes, despojados de sus vibrantes ecosistemas, están marcados por cicatrices de desastres pasados. La Tierra, una vez rebosante de vida, se ha convertido en un cementerio planetario, un testimonio aleccionador de la fragilidad de la existencia y el delicado equilibrio que mantiene unidos a nuestros ecosistemas. Es un futuro sombrío que sirve como una advertencia, un recordatorio de que debemos apreciar y proteger el precioso planeta que llamamos hogar. Mientras observamos este futuro hipotético desarrollarse, surge una pregunta inquietante. ¿Podríamos haber evitado este destino catastrófico? ¿Podría la humanidad, con nuestro ingenio y tecnología, haber encontrado una manera de evitar que la Tierra dejara de girar? Es una pregunta que provoca un debate, obligándonos a confrontar nuestra propia mortalidad y los límites de nuestro conocimiento científico. Entonces, ahí lo tienen, amigos cósmicos, un pequeño vistazo a las consecuencias cataclísmicas de que la Tierra presione el botón de pausa cósmica. Es un recordatorio aleccionador de que nuestro pequeño planeta azul es mucho más dinámico y frágil de lo que pensamos. Pero hey, explorar lo desconocido, incluso lo hipotético, es lo que hace que la ciencia sea tan emocionante, ¿verdad? Así que sigan explorando, sigan cuestionando y sigan mirando hacia arriba, porque el universo está lleno de maravillas infinitas esperando ser descubiertas.